Buenas noches. Todas las mañanas centenares de trabajadores del área metropolitana de Madrid acuden a su puesto de trabajo en transporte público. Hace 18 años, a los que llegaban desde la línea que sale desde Alcalá de Henares les pasó esto. Todo fuera, hay una bomba. El 11 de marzo de 2004 ha marcado un antes y un después en la historia de España. 10 bombas explosionaron en 4 trenes distintos de la red ferroviaria madrileña, provocando la muerte de 193 personas. La última de ellas, una joven que permaneció en coma durante 10 años. Trabajadores que acudían a trabajar a Madrid en la línea de tren que llegaba desde Alcalá de Henares vieron truncada su vida a las 7:37 de la mañana, cuando aún no habían amanecido. El estampido ha sido tremendo y claro, uno de los cables de lo que va por arriba pues ha caído en la puerta y claro, vienen 3 chavales jovencitos, han intentado abrir y he dicho no abráis, porque yo creyendo que había sido un cable de tensión que se había caído de la línea. Y claro, digo, pues al abrir las puertas, digo, pues se quedan los chicos reclutados. Y claro, yo digo, ha sido desastroso, porque es que yo he visto 2 o 3 cadáveres ahí, o sea, desastroso. Los atentados se produjeron a 3 días de unas elecciones generales que el Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, tenía prácticamente ganadas. Sin embargo, entre el jueves 11 de marzo y el día de las elecciones se produjo un vuelco electoral sin precedentes en la historia de España. Esta noche en 7NN comenzamos una serie de 3 capítulos que analiza lo que ocurrió en Madrid. La mañana del 11 de marzo, Eloy Morán entraba más tarde a trabajar. Sin embargo, por mantener su rutina salió de la estación de cercanías de Alcalá de Henares, como siempre, a las 6:59 de la mañana. Aunque sobrevivió a los atentados, fue la última vez que utilizó un tren. El día empezó igual que todos los demás. Y nada, absolutamente nada hacía presagiar o presumir o sospechar que iba a ocurrir algo distinto. Sin embargo, a las 7:37 de la mañana, cuando su tren está a medio kilómetro de llegar a la estación de Atocha, 4 bombas estallaron en los vagones 1, 4, 5 y 6 del ferrocarril. Son un estallido tremendo. Prácticamente nadie conoce lo que es vivir una explosión, menos aún en un lugar cerrado. Las sensaciones de cada víctima fueron distintas. En el caso de Eloy, muy desagradables. Tenía un fuerte golpe en la cabeza que me iba a estallar la cabeza. Noté cómo se iba hinchando mi cabeza poco a poco. 20 minutos después, Madrid sería un caos de ambulancias, coches de policía y camiones de bomberos. Sin embargo, en los primeros instantes, los supervivientes solo escucharon el silencio. No hubo gritos de dolor, no hubo llantos, nadie hablaba. Eloy tampoco se movía. Pues no sabía si abría los ojos, porque no sabía si me habría dañado, si yo que tenía miedo incluso estaba asustado, no sabía qué iba a ver. ¿Usted qué creía que estaba pasando? No lo sabía. Sabía que había habido una explosión, pero no era un choque porque... ¿Y no podía hablar con el resto de gente que había en el vagón? No podía hablar, es más, me quería incorporar de donde estaba y no me podía mover. Y no me atrapaba nada, no tenía nada, una viga por encima que no me dejara mover, no. Estaba bloqueado. Al cabo del rato, Eloy Morán pudo reaccionar tras escuchar ruidos de la gente que estaba tirada en las vías gracias a la ayuda de unos héroes anónimos, unos héroes que no se habían preparado para ejercer de rescatistas, los vecinos de la calle Téllez, la calle paralela a donde quedó varado el tren. Y al cabo del rato ya empecé a oír ruidos, voces por fuera del tren hablando. ¿Usted estaba dentro del tren? Estaba dentro del tren, claro. Y ya vinieron, me cogieron de los hombros y oye, fue como si a un muñeco le das cuerda aquí en la espalda, pues bueno, y de pronto ya se puede mover, ya movía las piernas, movía... ¿Y le sacaron del tren? ¿Y a partir de ahí? Me sacaron del tren y me dejaron en un
terraplén que hay en las vías, porque en la playa de Vías hay un poco de terraplén, y me dejaron allí. Ahora venimos... ¿Eran pasajeros del tren quienes le sacaron? No, ya luego me he enterado de que no eran pasajeros del tren, lo he sabido que era gente de vecinos de la calle Tellez. La situación a esa hora, en medio de la confusión en Madrid, es de 10 explosiones repartidas en 4 focos, las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo, así como en mitad de las vías en la calle Tellez. Sin embargo, el SAMUR solo disponía de 2 hospitales de campaña, uno dispuesto en Atocha y el otro en Santa Eugenia. Los heridos de la calle Tellez tuvieron que ser trasladados a un polideportivo que aún no había sido inaugurado. Y de allí me llevaron a un polideportivo. Novicio Velarde. Efectivamente, yo no lo conocía ni sabía lo que era. Había sido, al parecer, un antiguo cuartel. Y me dejaron apoyado así en una piscina y vino un señor mayor, se conoce que era vecino de por allí, y me vio tan temblando que me echó como su chaqueta, una chaqueta, no sé si era suya o de quién, me la echó así por encima, se lo agradecí muchísimo porque estaba helado de frío. Como consecuencia de los atentados, Eloy perdió la audición del oído izquierdo y la visión de uno de sus ojos. Estuvo 3 semanas ingresado en el hospital 12 de octubre. Se me quemó todo, y tenía bigote, se me quemó todo el bigote, se me quedó aquí. Bueno, esto era como alambres que se me metían en los labios, bueno, tremendo. ¿Y daños psicológicos? Bueno, esos son menos visibles, pero están ahí, estuvieron durante mucho tiempo. Y sabes que en un principio estaba eufórico. Cuando te enteras de tanta cantidad de muertos y a ti, a fin de cuentas, pues no es mucho lo que te ha pasado, es decir, bueno, pues con eso se puede vivir, coño, que estaba contento, estaba eufórico. De ese estado ya te digo, de euforia, de estar tal, pues pasé estaba un poco deprimido, estaba un poco muy triste, me sentía culpable. 18 años después se van a cumplir ahora. ¿Perduran esos daños psicológicos? Sí, hay cosas que no se olvidan del todo, y sobre todo llegados estos momentos, ¿no?, de los aniversarios, pues se reavivan de nuevo los recuerdos, los sentimientos, las vivencias. 193 muertos y miles de heridos. ¿Y quiénes fueron los que estuvieron ahí al pie del cañón para rescatar a los heridos y a todos los afectados? Pues vamos a hablar hoy precisamente con ellos. El primero de ellos es el que era el jefe de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso del Álamo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. Y también está con nosotros Javier Quiroga, que él es enfermero y era el que coordinó todos los suministros. Bueno, tú puedes contarlo, eras el que coordinabas todos los suministros durante la masacre, porque era algo que os había desbordado completamente. Nadie se esperaba. Pues yo en realidad era el responsable de la central de comunicaciones y digamos que coordiné el reparto de ambulancias, de recursos personales y materiales entre los cuatro focos. También coordinamos el traslado a los hospitales de los pacientes y también nos coordinamos con el resto de servicios de emergencia, porque no estuvimos solos allí. Allí nos acompañó el SUMA, nos acompañó Cruz Roja, nos acompañaron ambulancias privadas a las que alertamos y activamos desde nuestra central de comunicaciones. También nos coordinamos con los hospitales. Javier, ¿cómo fue tu mañana del 11 de marzo? Yo lo recuerdo muy bien, era una mañana luminosa y yo voy en moto. Entonces, pues a las 8 menos cuarto aproximadamente me sonó el teléfono, vibró y me llamó la atención porque yo llego puntual a mi despacho y entonces pensé, algo se ha roto, la de comunicación, bueno, se ha caído algo, se ha roto algo. Y me llamó Jiménez Fraile, era uno de los jefes de un compañero mío de la dirección, sí. Y me dice, hay un atentado en Atocha, entonces parece muy grave. Entonces, en este tipo de casos, fuera de mis guardias de dirección, mi cometido en ese caso era ir a la central de comunicaciones a supervisar la coordinación del siniestro. Y ahí me dirigí, entré por la puerta de la central de comunicaciones del SAMUR, que en aquel momento estaba integrada en el centro de comunicaciones de Policía Municipal, en la Casa de Campo, y me encontré con que la guardia saliente de la central se había quedado, y estaba la guardia saliente y la entrante, y estaban muy afectados pero serenos, estaban impactados, lívidos pero estaban serenos. Digo, ¿qué es lo que tenemos? Y me dicen, jefe, hay 3 atentados, hay 3 explosiones. ¿Dónde? De aquella había habido 4, lo que pasa es que solo se conocían 3. Eso es muy interesante, o sea, ha habido 3 explosiones. ¿Dónde? En Atocha, en El Pozo y en Santa Eugenia. Muy bien, ¿qué hemos hecho? Hemos repartido recursos, hemos tal, Pascual. Bueno, pues empezamos a tomar decisiones, vemos que hay recursos suficientes. Todavía no tenemos mucha información de retorno. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que te habías enterado?
Bueno, yo llegué allí en torno a las 8 menos poco, a las 8 menos 5, una cosa así, y realmente, bueno, pues nosotros nos enteramos inmediatamente, a los 2 minutos de las explosiones teníamos ya información, pero claro, hay que llegar, hacer una evaluación de la escena y retroalimentar a la central de comunicaciones para que a su vez podamos alertar, hacer más cosas o no. Y de momento no tenemos mucha información, y dije, bueno, pues hemos repartido recursos, vamos a esperar que tenemos, identificamos un responsable en cada foco. En Atocha estaba el Vigio Corral, que era entonces el jefe de servicio, en el Pozo estaba Antonio Cabezas y en Santa Eugenia estaba Jiménez Fraile. Digo, bueno, vamos a esperar un momento que lo vean y nos llamen. El primero que llamó fue el Pozo, nos llamó por teléfono, Antonio Cabezas, y dice, esto es una masacre, aquí hay por lo menos 50 muertos. Y dije, ¿me estás contando? Por lo menos 50 muertos. Entonces, cuando Antonio Cabezas nos dijo eso, entendimos que era un tema complejísimo y que, bueno, que por lo menos el resto de los focos había que ponerse a ese nivel. Y entonces dije, parar las máquinas, empecé a llamar a los hospitales y empezamos a llamar a hospitales que todavía no sabían nada, no sabían mucho. Y le dijimos, mira, avisarles de que va a llegar una avalancha de pacientes, de heridos. Y claro, querían saber qué tipo de heridos y cuántos eran. Mira, de momento va a llegar una avalancha, hospital por hospital. También alertamos a los compañeros del SUMA, alertamos a Cruz Roja y alertamos a las 4 principales compañías privadas de ambulancias. Y dijimos, dejad lo que estáis haciendo, dividir por 3 el operativo que tengáis y mandaba un tercio a cada foco. Y le dimos un contacto. Eso fue los primeros momentos del atentado. Alfonso, yo a ti ya te conozco personalmente de hace tiempo. Tú te enteraste de que había habido una bomba en un sitio y luego te llamaron de que había en otro sitio, entonces a ti eso te pareció un poco confuso. Sí, a mí me llama el jefe de bomberos como a las 8 menos 10, 8 menos 5. Ha habido un atentado con bomba en la plaza de cercanía, en la estación de cercanías de Santa Eugenia. Hay un bombero nuestro allí que nos ha llamado directamente y que bueno, pues parece que hay una bomba y que no sabemos exactamente cuál es la dimensión de los daños y bueno, pues vete informándome, pensando que sería una cosa única, ¿no? Y fue colgarle a él y me llama por teléfono Hervigio Corral, que era el jefe de departamento de SAMU en ese momento, y me dice, Alfonso, hay una bomba en Atocha. Digo, no es en Atocha, es en Santa Eugenia. Dice, no, es en Atocha, si yo estoy yendo para allá. Y estoy ya llegando y digo, pues chico, a mí me acaba de llamar bomberos que hay también un atentado en Santa Eugenia. Y entonces, bueno, en esos momentos se produjeron 2, 3, 4, 5, 6, una serie de llamadas consecutivas y hasta alrededor de las 8, efectivamente, yo ya tenía claro que había tres focos, ¿no? Santa Eugenia, el Pozo y Atocha, ¿no? Eso fue lo primero. A partir de ahí ya, bueno, empiezas a recibir información porque hablas con el concejal de seguridad, que a su vez ha recibido información del jefe de la Policía Municipal y más o menos empezamos a recibir con cuentagotas los datos de los daños reales que se estaban produciendo en cada uno de los focos. Tú ese día estabas en casa, para ti era un día hasta ese momento normal. ¿Y qué es lo que haces en cuanto te enteras? ¿Cómo empieza tu día? Bueno, a mí me venía a recoger un coche de servicio, tenía el coche de servicio ya en la puerta, cuando bajé corriendo, recuerdo que bueno, el conductor del coche de servicio es un técnico de transporte sanitario del SAMU, es decir, un hombre acostumbrado a conducir ambulancias en situaciones de emergencia. Recuerdo que bajamos por Menéndez Pelayo y entró por Reina Cristina, por el carril izquierdo de Reina Cristina, de frente al tráfico ordinario, y llegamos al distribuidor de Atocha. Paró justo en la puerta del distribuidor de Atocha, de las escaleras que bajan a la cercanía. ¿Cuál era la situación en ese momento? Ya en cuanto llegas a la rotonda de Atocha, ¿qué te encuentras en ese momento? Bueno, ya no había tráfico, ya la policía había cortado el tráfico en ese momento y había algunos coches todavía rezagados que estaban esperando a ver si salían de la zona, porque habían entrado pero no podían salir. Y yo lo primero que hago es llegar a la zona, entrar. Me llamó la atención además que entré, yo tenía un chalequillo entonces del SAMUR, había un par de policías en la bajada de las escaleras, no me dijeron nada, ni me preguntaron tampoco quién era, y ya bajé y lo que primero que vi fue efectivamente una sensación un poco onírica, porque todo el que conoce la estación de Atocha, que además es estación de cercanía, es estación de metro, sabe que aquello es el movimiento permanente, el ruido, el movimiento, el flujo de personas, y ver aquello a las 8 de la mañana a plena luz del día, porque la luz entraba por las claraboyas, vacío completamente y en silencio, y bueno, oías los ruidos de lejos, oías los ruidos y las voces. ¿Ni sirenas ni nada? No, yo estaba abajo ya. Probablemente las sirenas, hombre, el primero que iba con sirena cuando llegué fui yo, con lo cual a mí las sirenas pues probablemente estarían sonando, pero yo cuando llego abajo no se oye prácticamente las sirenas y lo que se oye son las voces, así como los ecos de los compañeros que estaban trabajando.
Es un sonido muy tenue, pero se están dando instrucciones, y esas voces se oyen. A veces algún pito de la radio que suena, el sonido típico de la voz a través de las radios. Y yo, por ejemplo, una cosa que no oí, que lo dice mucha gente, fueron los célebres teléfonos móviles sonando. Quizá porque yo di por hecho que eran teléfonos de móviles de los servicios que estaban recibiendo llamadas, yo no lo recuerdo como algo que me llamase mucho la atención. Me llamó más la atención el silencio y ese pequeño eco general que había de la gente trabajando. ¿Y qué se veía? Bueno, cuando yo empiezo a bajar las escaleras mecánicas, las que dan a los andenes, era una neblina, había una neblina. Se veía, no veía yo claramente los daños en los vagones, y se veía en la gente trabajando entre la neblina con los uniformes, como eran uniformes con reflectantes, o con amarillo reflectante o con verde reflectante, pues se veía entre las sombras, entre la neblina, se veía la gente trabajando ya al fondo de la estación. Ya empecé a hacer el recorrido. En el primer vagón no había nada, en el segundo vagón estaba el primer boquete, y en el cuarto vagón ya era un auténtico amasijo y había cadáveres por todas partes. Había cadáveres dentro, en los andenes, y en las vías del lado contrario. Tú llevabas como jefe de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, si no recuerdo mal, unos pocos meses. Pues exactamente 5 meses. Y te toca lidiar con un Miura. Sí, la verdad es que esa fue una de las primeras cosas que pensé realmente cuando al no tener yo una función asistencial, que es una cosa también que hay que tener prudencia, porque yo soy médico de profesión, pero yo no estaba allí por ser médico, estaba por ser el director de las emergencias, el responsable, digamos, de que aquello se coordinase con la policía, con Interior, en fin, con todo, y sobre todo que llegase información fluida hacia las autoridades, ¿no? Yo siempre he dicho que de alguna forma el éxito de la gestión, y digo éxito entre comillas, de la gestión del 11M fue en una buena sintonía entre los uniformes y las corbatas, ¿no? Era necesario que las corbatas estuvieran al tanto y que pudieran poner las medidas necesarias para que la labor de los uniformes se pudiera hacer en la mejor de las condiciones, y sobre todo organizar lo que ya intuíamos que se iba a avecinar después, ¿no? Pues vamos a ver en qué consistió ese mix entre uniformes y corbatas, y cuál fue la labor de los servicios de rescate durante las primeras horas. Instantes después de la primera explosión se registran 168 llamadas simultáneas en la centralita del 112. Los cuerpos de emergencia llegan al instante a 3 de los 4 focos atacados: las estaciones de cercanía de Santa Eugenia, El Pozo y Atocha. Sin embargo, el cuarto foco, un tren que no se encontraba en ninguna estación, pero cerca de Atocha, pasa desapercibido por los servicios de emergencia durante los primeros minutos. El motivo, las prisas en la comunicación entre los bomberos y la policía. Fíjense en cómo se pierde la pista del tren de la calle Tellez. Bomberos, dígame. Bomberos de 091, tenéis estación de Pozo, Santa Eugenia y Atocha, ¿no? Sí, tenemos estación de Atocha. Pozo, estación de Pozo ahí en Puente Vallecas. A la altura de la calle Tellez. Sí, la estación de Pozo en Puente Vallecas también, y Santa Eugenia. Sí. ¿Lo tenéis eso, no? Sí. Venga, vale, venga, hasta luego. Una vez hallado el foco de la calle Tellez y ante el desbordamiento que sufrían los servicios de emergencia, se tuvo que recurrir como hospital de campaña al Polideportivo Daoiz y Velarde, un centro que todavía no había sido inaugurado. Ahí la colaboración de los vecinos del barrio fue esencial para el rescate. Lo comentaba antes Javier Quiroga, que se habían hallado 3 focos. Se sabía de los focos de Santa Eugenia, del Pozo del Tío Raimundo y de Atocha, hasta que apareció ese cuarto foco, Javier. Bueno, en realidad la gente, esto lo hemos investigado mucho, la gente que llamaba de los vecinos de Tellez y hablaban de la estación de Atocha. Se da la circunstancia de que el tren estaba fuera de la estación, había un pequeño cambio de rasante y una curva izquierda, de modo que el tren no era visible de la estación de Atocha. Y la gente que llamaba de Tellez era Atocha. Y ellos no sabían que había otro en la estación de Atocha, ¿no? No, bueno, yo supongo que no, la gente llamaba a Atocha y hablaban todo el tiempo de Atocha. Entonces, se da la circunstancia de que 3 recursos del SAMUR, en este caso una responsable de guardia, una ambulancia básica bien avanzada, que iban a Atocha subiendo por Ciudad de Barcelona, ¿vale? Pues fueron desviadas a Tellez, se encontraron con Tellez, literalmente, se encontraron con el polideportivo, las desvió la policía y llegaron allí y se encontraron aquello y se pusieron a trabajar. En principio fueron inicialmente nada más que 3 unidades, pero como si fuera algo providencial,
pues los vecinos se prestaron, y entre los vecinos increíblemente había muchos sanitarios, de modo que cada paciente estaba acompañado por alguien, que trajeron mantas, se ocuparon. Esto fue algo increíble, esto fue una constante en todo el día. La solidaridad de la gente era algo espectacular, el civismo de la gente, y la solidaridad es algo que pone muy en valor en este día, ¿no? Entonces me llamó la responsable nuestra, que estaba en Tellez, Marilu Sabid: por favor, Javier, mándame cosas, no estoy desbordada, mándame, pero ¿dónde estás? Estoy en Atocha. No, en Atocha no, el hospital de campaña de Atocha le he ofertado recursos y esta satura no quiere más. Dije, no estoy en Atocha, yo estoy en el polideportivo. ¿En qué polideportivo? En el polideportivo de David y Velarde. ¿Qué me estás contando? Sí, aquí he organizado un hospital de campaña que tengo, yo qué sé, 50, 60 heridos. Ese es el polideportivo que veíamos además en claro, yo me puse a dar las voces, todo a Tellez, y desviamos todo a Tellez, y luego desbordamos, saturamos Tellez de recursos. Pero durante quizás, ¿qué diría?, 25 minutos, muy pocos sanitarios y los vecinos hicieron frente a un problema muy complejo. Sí, y los viajeros. Sí, los propios viajeros. Había mucho sanitario también entre los viajeros, sí. Y también estuvieron en Tellez, se incorporaron a la zona de rescate y estuvieron acompañando. Una zona de vías que es prácticamente inaccesible. Bueno, muy complejo, porque además los bomberos, que también llegaron pronto, tuvieron que tirar abajo una tapia, muros, una tapia de ladrillo importante, tuvieron que tirarla abajo porque virtualmente era imposible evacuar el tren hacia el polideportivo, tuvieron que tirar un muro. Los bomberos obviamente participaron activamente, como lógico, en todas las tareas de rescate y de camilleo de pacientes hacia el hospital. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado hasta que se hallara el foco de Tellez? Un cuarto foco. Pues lo que ha dicho Javier, para que tuviéramos conciencia a nivel institucional global, yo creo de que había un foco en Tellez. A lo mejor pasaron 45 minutos, pero los servicios, como dice Javier, pues los primeros llegaron porque fueron conducidos, digamos que poco menos que a la fuerza, digamos, por las fuerzas de seguridad. Y luego, claro, hasta que lo que ha dicho Javier, unos 25 minutos hasta que hubo concepto claro, porque llamaron desde Tellez diciendo, oye, aquí estamos absolutamente desbordados. A mí me informan de que existe un cuarto foco sobre las 9 menos cuarto, más o menos, 9 menos cuarto, 9 menos 10. Cabe reseñar también que, bueno, tú estabas en contacto con el alcalde, con el concejal de seguridad, con Pedro Calvo, y tenéis yo no sé si era un camión, una furgoneta, el famoso Cicoin, que es un dispositivo que tenéis para coordinar desde esa oficina móvil todos los dispositivos de salvamento. ¿Cómo funcionó ese? Bueno, yo prefiero dejarle a Javier que lo explique, porque yo siempre, aquello fue un contencioso que mantuvimos durante muchos años. En realidad, bueno, he comprobado, tengo algunas notas, la llamada de Tellez fue a las 7:57, es decir, aproximadamente 12 minutos después. El conocimiento formal de Tellez fue 7:57 con precisión. He consultado mis notas, o sea que en realidad, pues desde quizás 20 minutos, desde el minuto cero, de minuto cero. Entonces, el Cicoin es un centro móvil de comunicaciones. Consiste en un autobús que en su parte delantera, en su mitad delantera, tiene 6 puestos de operación de radio con aplicaciones informáticas para gestionar recursos, y en su parte trasera tiene una sala de reuniones, con el fin de que los responsables técnicos y políticos se puedan reunir y tomar decisiones. El Cicoin se mandó a Atocha, pero se da la circunstancia de que los servidores del Cicoin se bajaron y se pusieron a atender pacientes. Los servidores del Cicoin, probablemente como una voluntad de... No, como una voluntad no, porque no había más. O sea, no es que hubiera voluntad, es que todas las manos eran pocas. Entonces, la emergencia en realidad se coordinó desde la central física de comunicaciones, que estaba en la casa de campo. ¿Que es donde estabas tú? Eso es, el Cicoin se envió entre otras cosas para que los responsables técnicos y políticos, llegado el caso, tuvieran un lugar donde poderse reunir cómodamente, porque en ese momento, Alfonso lo sabe mejor que yo, porque estaba allí, estaban en la calle, estaban en la puerta del Ministerio de Cultura, si no recuerdo mal. Entonces realmente la gente que llegó para atender el Cicoin, los operadores de Cicoin que llegaron con él, se bajaron del Cicoin y se fueron a atender pacientes. Insisto que la emergencia no se coordinó en el Cicoin, se coordinó. El Cicoin hizo otra cosa muy interesante, que luego Alfonso lo contará, que fue comenzar con la famosa lista de víctimas, que él lo contará muy bien. Sí, bueno, vamos a ver, fue algo que en aquellos momentos no resultó en absoluto relevante, pues porque efectivamente se estableció como prioridad atender a los heridos. Los 2 conductores técnicos del Cicoin son técnicos de emergencias y decidieron, tampoco se lo ordenó nadie, decidieron bajar a atender heridos. Pues lo que te decía yo de mi propia labor, o sea, yo me tuve que retener en algún momento dado, porque yo como médico, pero yo entendía que había un papel que jugar, ¿no? Y el Cicoin también tenía que jugar un papel, y era haber ubicado digamos, al equipo de dirección
que al final se tuvo que ubicar en el hall del Ministerio de Agricultura. Y como todo el mundo se puso, incluso las manos que tenían que coordinar se pusieron a rescatar, no sé si fue Pedro Calvo, el concejal de seguridad, o incluso el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que dijo que el Cicoin había que achatarrarlo. Sí, subiendo, claro, yo invito pues al alcalde, al concejal, estaban acompañados en ese momento del jefe de la Policía Municipal de Madrid. Oye, estamos aquí en la calle, vamos a subirnos al Cicoin, que desde ahí vamos a poder seguir con las comunicaciones con la central, vamos a poder incluso ver si hay alguna cámara conectada, ver la calle, y además podemos incorporar al centro de mando pues a las autoridades del Ministerio del Interior o del Ministerio de Transportes, que estaban pululando por allí también. Y cuando vio que aquello suben el alcalde, sube el concejal y el Cicoin está apagado y vacío, claro, se bajaron sin decir palabra, y en un momento determinado, subiendo la cuesta a Moyano, me dice el concejal: el lunes mando a chatarrar el Cicoin. Y se reúne todo el mundo. Estábamos además en un momento político justo antes de unas elecciones generales frenético. Se reúnen todas las autoridades en el Ministerio de Agricultura. Tú eras un espectador de lujo, que se me entienda, porque también estabas trabajando en el día de labor seguramente más duro de tu vida, pero estabas trabajando rodeado de corbatas en un momento muy importante para ellos. ¿Qué se veía, qué se respiraba en aquel momento? Bueno, no te puedo ocultar, y han pasado muchos años y se puede decir con toda la tranquilidad del mundo, que había mucho nerviosismo. O sea, en el núcleo duro, digamos, que estaba muy alejado de mí. Yo no llegaba a participar de lo que se decía en esos círculos, pues yo me mantenía a una distancia prudente, correspondiente con mi cargo. Pues bueno, digamos que la situación era un poco de incertidumbre, pero yo creo que estaba, bueno, en principio incertidumbre porque no sabían qué estaba pasando. El problema es que al principio no sabía lo que estaba pasando. Hay que tener en cuenta que cada ministro, cada alto cargo tiene a su vez sus fuentes de información que le están llamando. Tiene sus gabinetes de prensa que le están llamando. O sea, todo el mundo está generando información, que fue una cosa que a mí me molestó mucho. Es decir, yo creo que la información, ya que yo era la corbata que estaba vinculada a los uniformes, que la información debería haberse canalizado y hubiera sido mucho más fácil gestionar desde el principio. Porque incluso el recuento de muertos que se hizo al principio... Bueno, no se sabía nada. Eran cifras... Yo recuerdo manejar cifras de 38 muertos. 38 muertos y de echarse las manos a la cabeza en el propio alcalde que había bajado a las vías, antes que yo, por cierto. El alcalde bajó antes que yo, y el alcalde ha declarado en alguna ocasión que él había visto muchos muertos a lo largo de su vida profesional, pero que era la primera vez que veía morirse a alguien. Efectivamente, el alcalde bajó a las vías, bajaste tú y bajaron también los cuerpos de seguridad, policía, y entre los cuerpos de seguridad, como digo, la situación también fue de auténtico caos. Carlos Mera, que es un agente de la Policía Municipal de Madrid, estuvo allí en el 11 de marzo, en este caso en la estación del Pozo. Vamos a ver cómo él vivió los atentados. Carlos, me contabas que llevabas 1 año y medio en la calle como policía municipal cuando te tocó venir a la estación del Pozo el 11 de marzo. ¿Cómo fue ese día? Oigo a un compañero por la emisora que además fue desgarrador el mensaje. El compañero pedía ayuda y me acuerdo perfectamente del mensaje, que era: todos los compañeros que estén disponibles que se acerquen a la estación del Pozo porque esto es desolador. Y esa palabra me marcó, y no se me ha olvidado nunca, ni se me olvidará. ¿Qué os encontrasteis cuando llegasteis aquí? Pues yo, aquí donde está este monumento, pues había una zona de estacionamiento. Yo llego con la moto y me acuerdo perfectamente que me resbalé con la moto por pues, los trozos de carne desprendidos de las personas, que al final se convierte en grasa, y yo fui al suelo llegando aquí. Luego, pues un poquito más adelante veremos el muro por el cual nosotros sacábamos a los heridos y arrancábamos los bancos del andén, con lo que hacíamos, se hacían de improvisadas camillas. Cogíamos a los heridos, los subíamos en los autobuses de la MT, porque ya no había más ambulancias, y los autobuses de la MT los trasladaban, taxis incluso. Bueno, aquí había vigilantes jurados, había ciudadanos que estaban echando una mano. Esto era todos a una. ¿Qué fue lo más dramático que recuerdas de aquel día? Bueno, pues el descontrol que había, la gente cuando los heridos que pedían ayuda, y el tener que dejar de auxiliar a las personas porque había una... Digo, ¿qué hacemos? O auxiliamos y
y me acuerdo perfectamente un agente de Policía Nacional que decía: hay que dejarlo todo porque hay otra bomba. ¿Qué consecuencias psicológicas tuvo para los miembros del Cuerpo de Policía Municipal el atentado? Algunos compañeros sí acabaron con algún tipo de secuelas, sobre todo psicológicas. Y bueno, pues me acuerdo perfectamente de los días posteriores al atentado, en los pases de lista, venir psicólogos del SAMUR e intentar ayudar, pues dar apoyo psicológico a los compañeros que habíamos estado trabajando. Algunos acabaron un poco más afectados, otros menos, y algunos incluso con bajas laborales. Esto le ocurría a Carlos Mera, pero incluso a ti, Alfonso, también, en este caso no en el Pozo sino en Atocha, te tocó salir pitando, digamos, porque también había un aviso de bomba, no, una bomba que se había encontrado que no había explosionado. Sí, bueno, yo pasé 2 veces delante de esa bomba. Yo pasé cuando hice el primer recorrido, que llegué hasta el final del andén, donde ya habían montado, digamos, la zona de evacuación, la noria de evacuación la habían montado muy bien el SAMUR, estaba todo al fondo, a la izquierda de la estación, había algunos heridos que se estaban atendiendo todavía. Y bueno, como vi que estaba aquello, me dijo una de las enfermeras que se estaban quedando sin material, que había que pedir material, que no tenían guantes, que no tenían vendas, bueno, cogí el teléfono e intenté hablar con Javier y me volví, y cuando volví pasé otra vez por delante de los convoy del convoy destrozado, y de repente oí gritar: fuera, fuera, fuera. Y entonces yo no niego que salí corriendo, cogí las escaleras mecánicas que estaban paradas, y además estaban todas las autoridades de la comunidad y del ministerio, estaban arriba, y también, bueno, pues a paso gimnástico salieron. Bueno, porque realmente hay una gran dificultad entre decirle a las corbatas: hoy no os acerquéis a la zona de riesgo, pero es muy difícil para los responsables políticos estar ajenos a eso, y intentan tener una información de primera mano y que nadie diga además, es que no se le ha visto, ¿no? Porque al final se convierte en algo que va contra ti, ¿no? Pero realmente estaban en una zona caliente y en una zona de alto riesgo. Por recordar, ¿quiénes son las corbatas? Pues en ese momento las corbatas para mí eran, por supuesto, digamos, para mí las corbatas de categoría. Los que realmente tuvieron que tomar decisiones que fueron decisivas para nuestro trabajo fueron el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, y el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, pero estaba el ministro de Transportes, que entonces era Álvarez Casco, estaba Esperanza Aguirre. Recuerdo perfectamente a estos dos, probablemente, no sé si, bueno, recuerdo a estos dos que estaban en el grupo de arriba. Así ahora mismo no recuerdo ningún nombre más. Creo que estaba María Dolores de Cospedal, que entonces era subsecretaria de Interior también, y yo no vi al ministro de Interior entonces. Probablemente estaría, pero yo no le vi. ¿Cómo se coordina todo esto desde la central de mandos? Cerca, pero lejos. Bueno, hay que intentar formarse de momento hay que formarse una visión de conjunto, y esto no es fácil, porque nosotros estábamos acostumbrados, lamentablemente, a los atentados de ETA y a cosas de este estilo, de modo que teníamos, lamentablemente, mucha costumbre de organizar un dispositivo en un solo foco, pero entender y meterte en la cabeza en muy poco tiempo lo que está pasando en 4 focos simultáneos y distantes entre sí, y diferentes cada uno en su tipología de acceso, porque realmente no fue igual a Atocha, donde se accedía razonablemente bien, que al Pozo, que se accedía mucho peor. Se accedía por 2 vías diferentes, la estación estaba un nivel por debajo, en fin, cada foco tenía su peculiaridad. De modo que tener información suficiente de lo que está pasando, y hacer una composición del lugar, e intentar manejar el suceso como un único suceso en 4 escenarios diferentes, no es fácil, no es fácil, ¿eh? Yo quiero recordar, y lo tengo que admitir, que podemos tardar, que decirte, 20, 25 minutos en tener una composición del lugar razonablemente exacta, de las ubicaciones exactas y de la naturaleza del problema que había en cada una de ellas, que cada atentado de alguna forma fue diferente por el número de explosiones, por el tipo de trenes. Recordemos que había explosiones como la Atocha con las puertas abiertas, explosiones como la de Telles con las puertas cerradas, explosiones como la del Pozo en un tren de doble altura. Cada atentado tuvo además su peculiaridad y su dificultad, y meterte eso en la cabeza no es fácil, de modo que intenta meterte en la cabeza en primer lugar, y en segundo lugar intentas repartir los recursos homogéneamente por los focos, intentas alentar los hospitales, recabas el apoyo sin ningún complejo de servicios extensos al nuestro, los compañeros del SUMA, Cruz Roja, Moradas Privadas, te coordinas con los hospitales, recabas y compartes información con policía y con bomberos, empieza a llamarte gente de muchos sitios, incluidas embajadas, consulados,
Y luego además tienes que ir 2 pasos por delante, porque hay que habituar a la gente, hay que llevar, como muy bien decía Alfonso, hay que llevar material adicional, hay que llevar gente adicional, hay que quitar a la gente que se ha comido el primer impacto y sustituirles, atenderles, cuidarles. Y hay que pensar hasta en el relevo de mañana, quién viene a trabajar mañana. Para eso hacemos una oficina de coordinación que se hace en nuestra sede central que intenta prever hasta el relevo del día siguiente. O sea, ir siempre 2 pasos por delante del problema. ¿Cómo se gestionó el rescate en las vías a partir de cuando ya se conoce un poco cómo está la situación? Las 2 horas siguientes me parece que se saca a todas las víctimas de las vías. Bueno, yo creo que los servicios de emergencia sanitaria, y en este caso, tuvieron que establecer un protocolo rápido, muy rápido, bueno, viable, no viable. Había muchas personas heridas que eran claramente inviables, que no tenían. Entonces, lo primero que hacen es atender, evacuar, intentar clarificar la zona para dejarla despejada, ir a atender a los heridos a una zona segura, a una zona donde se puedan estabilizar con tranquilidad antes de trasladarlo, porque eso es muy importante y es una gran apuesta del SAMUR por la calidad de la asistencia en las emergencias, y es que el herido no se traslada inmediatamente al hospital, se traslada cuando ya está estabilizado. En eso evidentemente se requiere un tiempo, pero el paciente, una vez que es trasladado, ya está estable y está con menos riesgo de perder la vida, ¿no? Bueno, yo creo que la labor de los servicios fue evacuar a los heridos. Estoy hablando de Atocha. En Pozo, pues los bomberos tenían que sacar a muchos heridos porque estaban colapsados. El tren estaba colapsado sobre el de abajo. El que estaba las puertas abiertas, bueno, de las puertas ya no quedaba nada, aunque estaban abiertas, se descerrajaron completamente con la explosión, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una labor que está muy protocolizada de cómo rescatar a los pacientes, cómo llevarlos a una zona segura, cómo priorizar a aquellos que tienen viabilidad para ser recuperados, y esa es una labor durísima, ¿no? Durísima, a veces el llamado triaje, decir, bueno, ya no es triaje, es viable o no viable, ¿no? Y eso se hizo en 2 horas. Bueno, yo creo recordar que la llamada que cuando me dicen, Javier lo sabrá mejor, pero cuando me dicen a mí que ya el último herido está ingresado en el último hospital, serían las 10:35, las 10:40, o sea que prácticamente en 2 horas y media se había estabilizado y se había evacuado pues al mayor volumen de heridos que Europa había contemplado. Sí, de eso precisamente vamos a hablar ahora mismo. De hecho, se puso de ejemplo en los atentados de Londres porque el rescate se llevó a cabo en un tiempo récord. Pero ¿qué se hacía con los muertos? Era tan grande el número de cadáveres que resulta difícil organizarlos, identificarlos y devolverlos a sus familiares. Durante el 11M se tomó una de las grandes decisiones que sirvieron para que catástrofes posteriores como el accidente del vuelo de Spanair en Barajas en agosto de 2008 o la pandemia del coronavirus, pues para eso se tuvo que utilizar también el pabellón de IFEMA. Vamos a ver el vídeo. A las 10:40 de la mañana, 3 horas después de las explosiones, todos los heridos estaban hospitalizados en el Gregorio Marañón o en el 12 de octubre. Mientras tanto, la gran cantidad de cadáveres hizo que se utilizase como morgue el recinto ferial IFEMA. Todos los recursos eran pocos ante la magnitud de la catástrofe. Recordamos ese llamamiento que se ha hecho a los voluntarios, a aquellos que tienen un perfil muy concreto, a adultos con capacidad educativa y, a ser posible, con nociones psicológicas. Se reclama la colaboración de voluntarios con ese perfil para atender a las más de 3.000 personas que se encuentran en el pabellón de IFEMA, en ese pabellón número 6, al que se han llevado los féretros con los cadáveres de las víctimas mortales. Esas 3.000 personas se han acercado hasta IFEMA con la última esperanza, con la esperanza de que los suyos no estén entre las víctimas. La mayor ayuda que podéis hacer ahora es marcharos a casa. No necesitamos más voluntarios, que hay muchísimos voluntarios, hay psicólogos, hay doctores, de todo, y que ahora mismo está todo copado. En la Feria de Madrid, en 24 horas, se identificaron y entregaron todos los cadáveres a sus familias. La rapidez y ejemplaridad de los servicios de rescate en Madrid fue envidiada incluso por los medios británicos, apenas un año después, cuando el terrorismo islámico causó 52 muertes tras colocar 4 explosivos en un autobús urbano y 3 vagones del metro de Londres. En Reino Unido, el primer fallecido se identificó a los 5 días de la masacre.
Pues enseguida hablaremos de cómo se decidió ir a IFEMA, todo lo que las preguntas que planteábamos antes de ver este reportaje, pero primero quiero preguntarte a ti, Javier, ¿por qué vemos a Alfredo Urdazi, el presentador de informativos de televisión española, pidiendo voluntarios y luego rechazan esos voluntarios? Yo siempre lo he ignorado. O sea, nosotros en ningún caso pedimos voluntarios de nada. Al menos nosotros, mi servicio, que en mi opinión juega un papel importante en la gestión del IFEMA, nosotros en ningún caso pedimos voluntarios, y aquello resulta ser relativamente contraproducente, porque evidentemente la gente tiene muy buena voluntad, pero resulta muy complejo en una situación de crisis, esa gente no entiende nada, encuadrarla y hacer las tareas y hacer un seguimiento estricto es muy complejo. Entonces, una crítica fácil, dieron lo mejor de sí y le hicieron lo mejor que pudieron, pero bueno, es muy complejo. Luego aprendimos mucho, y en Spanair teníamos un conjunto de psicólogos muy tasados, muy concretos, en parte nuestros, que coordinaban un equipo de psicólogos enviados específicamente por el Colegio de Psicólogos, gente entrenada, disciplinaria y encuadrada, que cumplía instrucciones fielmente y salió todo de maravilla. En IFEMA pues tuvimos algún problema para encuadrarlos y para darles instrucciones, y que realmente, pues, por ejemplo, una cosa frecuente, que se cambiaban de familia porque entendían que una familia les hacía más falta que la otra, y cuando les llamabas para decir, oye, mira, tienes que hablar con la familia, es que me he cambiado de familia, porque me hacía falta, entendía que era más necesario en otro sitio, y siendo muy loable su buena intención, pero claro, nos complicó un poco la gestión aquello, sí. ¿Cuál era el perfil de psicólogos que aparecieron por ahí? Bueno, yo coincido con Javier, nunca averiguamos quién fue quien inició la demanda de voluntariado, entre otras cosas porque tanto el SAMUR como otras instituciones de Madrid, el SAMER de las Rozas o la propia Cruz Roja o SAMUR Social, tenían una lista de voluntarios activos, digamos, de gente que estaban vinculados al día a día, con lo cual realmente no parecía necesario. El perfil pues llegó un poco de todo, llegó gente más formada, llegó muchísima gente joven, llegó gente con la carrera de psicología recién terminada, llegaron psicólogos que tenían cierta experiencia pero que jamás habían tratado un duelo, ni sabían lo que era un duelo por un ataque de terrorismo, por un accidente múltiple. Y bueno, pues ya ha comentado Javier un poco que aun haciéndolo con la mejor de sus voluntades, pues al final tenían una labor un poco errática. Esto no quiere criticar, es decir, creo que tienen toda la loa y merecen todos los elogios del mundo, pero una situación de emergencia, una situación de crisis como esta es algo tremendamente riguroso, tremendamente complejo, y se tiene que responder con gente muy profesional y con gente muy preparada. Hay muchas cosas que hablar sobre la gestión del pabellón de IFEMA, pero lo primero que quiero que me comentéis es qué importancia tiene IFEMA en el 11M. Hombre, yo creo que eso es uno de los grandes méritos de las corbatas, ¿no? Nosotros estábamos, digamos, de hoz y coz metidos con los heridos, yo estaba entre medias, pero obviamente todos los servicios de emergencia estaban atendiendo heridos, estaban sacándolos, llevándolos a los hospitales, intentando hacer un seguimiento. Y en ese momento quienes tenían que pensar en qué iba a pasar con la morgue que iba a ser necesaria para ese número de cadáveres, que a las 11 de la mañana estábamos hablando de 120, 130 todavía, bueno, pero ya se sabía que no había sitio, ni en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, ni en la Facultad de Medicina había sitio, ni para alojar a los cadáveres, ni por supuesto para tener atendidas a las familias de esos cadáveres. Y ahí yo creo que, donde hablábamos de los uniformes y las corbatas que tomaron decisiones, que en ese caso fue el delegado de seguridad, Pedro Calvo, que se le ocurrió pensar en el IFEMA, y él mismo tomó el teléfono y llamó al presidente del IFEMA entonces, creo que era Fermín Lucas, le llamó y si había algún pabellón. Había dos condiciones fundamentales. Tres, espacio, posibilidad de bajar la temperatura a lo mínimo posible, y un espacio próximo donde alojar a las familias. Entonces esas tres condiciones las tenían porque había el pabellón número 6 que estaba vacío, se podía bajar la temperatura hasta 4 grados centígrados con los sistemas de refrigeración, y tenían el pabellón 8, encima del pabellón 8 había una serie de salas que se podían utilizar para atender y ocupar por las familias. Veíamos antes el ejemplo de los atentados de Londres, ahí lo que se hizo fue, ya le llamaremos cuando identifiquemos a su familiar si aparece en un hospital o si por contra no aparece en un hospital, y entonces seguramente sea que haya fallecido. En Madrid se concentró a todas las familias a esperar por sus familiares, que presumiblemente si no estaban en los hospitales era que habían muerto, se les concentró a todas en un pabellón. ¿Cómo se llevó eso de concentrar a todas las familias y que todas estuvieran ahí por lo mismo, que es que seguramente tu hijo, tu hermano, tu padre se haya muerto? Bueno, en mi opinión,
la decisión de elegir el IFEMA como tanatorio y como centro de autopsias fue un acierto pleno, porque realmente todas las familias estaban concentradas y eso permitió a los poderes públicos, y muy concretamente al Ayuntamiento, de organizar un dispositivo que nadie se lo puede creer, de soporte a las familias, de soporte logístico, de soporte psicológico, de soporte social, de soporte sanitario. Las familias estaban atendidas, cada familia tenía un psicólogo asignado, cada familia había trabajadores sociales que se ocupaban de lo grande y de lo pequeño. Hablo de traer quien fuera del pueblo, de pagar un taxi, de ocuparse de un niño, de un animal de compañía, de cualquier cosa. Se ocupaban de lo grande y de lo pequeño. Y se montó una maquinaria que Alfonso conoce muy bien porque la montó él. Todos estaban muy sorprendidos, tengo que decirlo públicamente, porque Alfonso es recién llegado. Y realmente él empezó a tomar decisiones de una forma muy activa a partir del momento que hubo que hacer la lista. Esto se nos ha pasado por encima, esto es muy importante, porque realmente cuando ya acaba la evacuación de los pacientes, yo llego al CICOIN en Atocha y él estaba sentado atrás con correr, estaban alucinando, imagínate, vaya historia, qué follón tal, y dice Alfonso, ahora que toca, digo, hay que hacer la lista. ¿Cómo la lista? Y entendió rápidamente el tema y organizó el hacer una lista de víctimas. En quizás una hora y poco, una y media, teníamos una lista con cerca de 700 pacientes ingresados por nosotros, pero digo por nosotros, por los servicios de emergencia. No gente que se había evacuado, sino gente realmente que estaban realmente graves y críticos en los hospitales. Y él tuvo la lista, y todo el mundo le llamaba el Ministerio de Interior, el Ministerio de Exteriores, el Ayuntamiento, la comunidad, todo el mundo quería saber, ¿no? Y esto fue algo tremendo. Por el camino empezamos a hablar del IFEMA y la lista se acabó de digerir en el CICOIN in itinere. Íbamos en el autobús en marcha, acabando de digerir la lista, porque él mandó responsables a todos los hospitales para que obtuvieran fuera mano militar en la lista de los pacientes. Y venía gente con un papel, gente con un disquete, gente con un pendrive, gente con diversos soportes. Todo eso se digirió en el CICOIN. Llegamos allí y concentrar a las familias nos permitió darles el soporte. Nos hubiera gustado hacerlo como hicimos en Spanair. En Spanair se usó un hotel y cada familia estaba en una habitación, estaba aislada del resto. Pero hemos de decir que las familias interaccionaron entre ellas muy bien, se daban soporte unos a otros y la gente se comportó con un civismo que yo todavía me emociona cuando lo recuerdo. Estaban todos muy rabiosos y muy furiosos, pero gente muy rabiosa y muy furiosa que acaba de perder salvajemente un hijo, un marido, se comportó con un civismo tremendo. Y yo me preocupaba el hecho de que las familias se vieran entre sí, pero finalmente era una cosa increíble el hecho de cómo interactuaban y cómo se apoyaban nosotros. Probablemente el hecho de que todos compartieran el mismo mal ayudase a que, sin duda, a que ninguno tuviese la opción de ponerse, de enfadarse por encima de otros. Allí no hubo eso no existió. O sea, nadie se quejó, nadie protestó, porque pero también éramos conscientes que la rabia de las familias, que yo lo describo como algo físico, como una niebla que había allí, que era algo palpable realmente, éramos conscientes de que era como un gas que se podía inflamar con una chispa, y realmente por eso tuvimos que comportarnos de una forma que no se usual en nosotros. Nosotros somos gente humana y cariñosa y nos gusta tocar a la gente y abrazarla y decirle que lo sentimos, pero nos revestimos de una máscara de imperturbabilidad porque éramos conscientes que cualquier gesto mal interpretado, cualquier broma, cualquier risa, imagínate, o sea, que yo habría incendiado aquello. Y estábamos, con una seriedad, imagínate, o sea, éramos conscientes de esto. Pero hay que destacar esto, el comportamiento increíblemente cívico que tuvo la gente en IFEMA. Alguien que no supiese nada de un familiar, alguien que llegaba a un hospital, no encontraba a su familiar en ningún hospital y al final le acababan redirigiendo a IFEMA. ¿Qué pasaba? ¿Qué le pasaba a ese familiar en IFEMA? ¿Cuál era su protocolo? Bueno, había una oficina que se montó, como dice Javier, es que realmente lo primero que conviene reseñar es que era la primera vez que se hacía algo. Sí, eso se iba inventando a la marcha, eso se lo inventó Alfonso sobre la marcha. Estábamos, digamos, este hombre está acaba de llegar y es que está tomando decisiones absolutamente coherentes y lógicas. Y entonces había una serie de... Primero se produjo un fenómeno muy peculiar, ¿no? Han pasado los años y las cosas, la historia, pues al final es la que es y no toda se cuenta, pero realmente la competencia en ese momento era del Ministerio del Interior, porque se había declarado además en nivel 3 de la alerta nacional, era una situación obviamente de seguridad nacional, pero muchas veces las competencias las tiene quien las tiene, no quien las tiene en los papeles, sino quien las tiene en la realidad. Y en ese momento, bueno, pues por lo que fuera, se percibió que los servicios municipales en su conjunto eran capaces de hacerse cargo de aquello, y el Ministerio del Interior nos delegaba un poco en nosotros. Entonces, bueno, pues cuando establecimos un protocolo para que el Ministerio del Interior sea siempre el primero,
los pacientes que llegaban, los familiares que llegaban en la situación que tú señalas, es decir, llegaban al IFEMA y se les redirigía a un cuarto donde estaba la policía científica y les tomaba una serie de datos y tomaban los datos, tanto nombres y apellidos, como datos característicos, tanto de la ropa como de algún tatuaje, como de alguna señal que tuviera la persona que estaban buscando. Porque tampoco era fácil identificar a muchos cadáveres. Claro, bueno, en primer lugar, las señoras y las mujeres en general van con su documentación en el bolso, y en el bolso te puedes figurar que se quedaron, obviamente todos los bolsos se quedaron en los andenes, en los trenes, con lo cual ya no tenían DNI. Los fallecidos varones a lo mejor llevaban la cartera, llevaban el DNI encima y ya era un elemento para identificar, pero muchísima gente no tenía documentación y por lo tanto no había forma humana de saber quiénes eran. Tú tenías un cadáver sin identificar y entonces bueno, pues se buscaban las huellas dactilares. Bueno, una cosa que nunca se ponderará lo suficiente es el extraordinario trabajo que hicieron los forenses. Absolutamente. Los forenses además se incorporaron masivamente, doblaron los turnos sin que nadie les dijera nada, estuvieron trabajando 36 horas seguidas y con una capacidad técnico y científica fantástica, también asociado a policía científica, que también la tiene, pero bueno, al final el que tiene que hacer el certificado de función es el forense, y se hicieron 135 certificados de función hasta las 7 de la tarde del día 12. Pero las familias llegaban a IFEMA, supongo que tendrían una recepción donde se registraban. Sí, entraban por la recepción, se les acompañaba por un voluntario, por un miembro de Cruz Roja. Eso es la Cruz Roja. Se les acompañaba al cuarto de la policía científica donde daban los datos de la persona que estaban buscando. Y una vez que estaban recogidos esos datos, a esa familia se la pasaba, habíamos dividido los espacios que nos había cedido IFEMA por el orden alfabético de los apellidos de las personas que se estaban buscando, y entonces había 4 salones, de la A a la G, de la G, etcétera, y se le llevaba al salón donde correspondía con su apellido a esperar lo que fueron aquellas 40 horas, a esperar una agonía. Claro, pongamos en cuestión, las explosiones fueron a las 7:37, 7:39 de la mañana, la gente empieza a llegar a IFEMA en torno a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, ¿y hasta qué hora estuvo de media? Las primeras familias y luego habría otras. Bueno, los que más estuvieron, que fueron los últimos en identificar, nosotros levantamos el dispositivo a las 9 o las 10 de la noche del día 12, pero probablemente a las 7 de la tarde, creo recordar, ya la policía científica renunció a poder identificar a nadie con los medios disponibles, ya sean por huella digital, por fotografías que se hicieron, que fue algo terrible, por cierto, identificar a través de fotografías de los fallecidos, a que las familias los identificaran. Eso fue una cosa terrible, pero al final no había más mecanismo que las técnicas biológicas, entonces se suspendió y todavía se continuó, y el SAMUR continuó dando asistencia en el tanatorio de la Almudena durante 4 o 5 días más, hasta que se consiguieron identificar todos los cadáveres. Ahora hablaremos sobre el fin de esa identificación, pero hay 2 aspectos que quiero comentar. Uno es que, aprovechando las puertas abiertas a cualquier familia, porque no había mecanismos de control, entiendo, se os coló dentro de IFEMA una secta. Sí, fue una cosa muy peculiar. Bueno, era muy difícil, y yo lo comprendo perfectamente, para los servicios públicos de seguridad, ponerle puertas al campo cuando, ¿cómo le vas a decir a alguien que a lo mejor ha perdido a su hijo? Sí, claro, usted no puede pasar. Entonces hubo una permeabilidad muy latina, por decirlo de alguna manera, al contrario a la anglosajona, que no les hubiera costado nada decirle a todo el mundo, bueno, no les costó, es decir, la diferencia entre lo que comentabas antes del mundo anglosajón y el nuestro es que nosotros entendimos desde el primer minuto, y lo entendieron nuestros jefes, que no se le podía decir a la gente que se quedara en casa, que el espíritu y la cultura nuestra no es la de quedarse en casa, esperar a que te llamen hasta 5 días después, como pasó. Entonces, ya que había que hacer eso, había que hacerlo de la forma más organizada y más segura posible. Pero a pesar de eso, al principio, pues en un momento determinado, cuando estábamos repartiendo un poco las salas y los espacios que teníamos, pues entramos en una habitación que había unos señores allí con unas camisas de flores o de estampadas, todos con la misma, e incluso grabando y hablando con las víctimas. Claro, inmediatamente los echamos, evidentemente, le mandábamos a la policía para que los sacara de allí, y bueno, pues esas son cosas que en ese momento fueron inevitables. ¿Cuántas horas trabajasteis el 11 de marzo? Bueno, vosotros trabajó más que yo, pero yo empecé a trabajar, claro, a las 8 y me fui ya muy hecho polvo a las 9 de la mañana del siguiente. Claro, es que había que hacer. Antes ha habido una cosa que ha dicho Javier que es muy importante, es decir,
ya no solamente eran las horas que estabas allí, sino que teníamos que trabajar con una intensidad, con una atención permanente a que la situación no se fuera de las manos, que eso no solamente ya era el dolor, el océano de dolor que había en cada sala de aquella, que era una cosa, entrar en una sala de aquellas era entrar en un infierno de Dante, era una cosa terrible, pero es que había que estar en una tensión permanente para no fastidiarla, entre comillas. Era estar absorto, ¿verdad? Yo recuerdo que estábamos absolutamente absortos en lo que hacíamos, concentrados en hacer aquello de la forma más rápidamente posible, de modo que la familia pudiera disponer del cadáver de su ser querido y velarlo en condiciones en un sitio apropiado, no como allí, que en un sitio que cumplió su papel. Para mí apropiado obviamente pues no era. Y por supuesto no cometer errores, porque imagínate, o sea, que nos confundimos y comunicamos en la Venía poco tiempo antes, se habían entregado unos cadáveres mal en el accidente del Ya 42. Era, vamos, o sea, era impensable, quiero decir, estábamos absortos. También es así que yo tengo una anécdota muy curiosa en el sentido de que un policía municipal que tenía la dudosa tarea de impedir que la gente se suicidara, esto es así de claro, o sea, hubo un par de incidentes, hubo gente que se arrimó a un balcón y no sé qué, y él estaba allí pendiente, entre otras cosas, de que nadie se acercara a esas barandillas. Pues nosotros se montó un sistema muy rápido realmente, ¿no? O sea, que al final, como la gente la recibía Cruz Roja, hacíamos una ficha de la familia con el psicólogo que tenía asignada, la llevábamos a la sala que le correspondía, iban a ver a la Policía Nacional para hacer lo que llamaba la identificación antemortem, se comunicaba al juzgado las primeras conclusiones, se hacía autopsia, los forenses comunicaban al juzgado que realmente el paciente era ese realmente, y realmente estaba formalmente y oficialmente fallecido, y por un fax, acuérdate, nos llegaban las comunicaciones del juzgado declarando oficialmente fallecido. Bueno, normalmente pues acumulábamos una o dos y salíamos del cuarto, de la sala de máquinas, como lo llamábamos, acuérdate, salíamos del cuarto a comunicar los fallecimientos a las familias, ¿vale? Y entonces el policía municipal me dijo, vaya papelón que os está tocando hacer. Yo comunicaba eso en un grupo de 3 personas, Virgilio Corral, Rosa Suárez y yo mismo. Y decía, vaya papelón que os está jugando, que os toca hacer. Y el papelón, ¿de qué hablas? ¿Qué papelón ni qué papelón? Y dice, cada vez que salís con los papeles tienes que ver la cara que pone la gente, porque la gente de alguna forma, y nos lo han contado muchas víctimas, de alguna forma deseaban que de una vez dijeras el nombre de su ser querido, pero también lo temían, lo deseaban y lo temían. Y eso se hacía con un megáfono. Bueno, es que fue complicado. O sea, el megáfono es una historia que viene vinculada al tema que hablábamos de los voluntarios y de los psicólogos. Es decir, hubo un momento determinado que por esa mecánica que contaba Javier, de que de repente el psicólogo encargado, el auxiliar encargado de estar con una familia, interpretaba que no era necesario o que era necesario estar en otro sitio, pues claro, nosotros llamábamos por teléfono, cuando identificábamos una víctima, llamábamos por teléfono al psicólogo encargado para que se lo dijera a la familia con la que estaba, oye, traerlos al cuarto de duelo, que les vamos a notificar y que les acompañara al cuarto de duelo. Pero en cuanto uno escuchaba... No, es que no estaban. Es que tú llamabas al señor, al responsable, y se había ido. Entonces resulta, no, yo no estoy con esta familia ya. O gente que te decía, es que yo como me he visto que no era útil, me he ido. ¿Y ahora cómo lo localizamos? Y entonces, ¿cómo lo localizabas? Te tenías que meter en la sala, uno por uno, haciendo familia, eso no hay, vamos, ni el más duro de los emergencistas podría soportar eso en 2 veces seguidas. Entonces dijimos, bueno, por la megafonía del edificio, el edificio no tenía megafonía, pues dijimos, bueno, pues para que nos oigan y no tener que atravesar toda la sala pues que tenía que notificar por un megáfono. Bueno, hablábamos, habíais estado trabajando, tú de 8 a 9 de la mañana, no 1 hora sino 25, y tú aún más. Sí. Pero a las 4 de la mañana, lo comentábamos antes fuera, ahora ya se puede contar, estabais para que la gente no perdiera la tensión, tuvisteis que recurrir a una botella de whisky. Nos tuvimos que dopar, sí. Bueno, aquello fue una cosa muy peculiar. En un momento determinado, uno de nuestras corbatas, Fernando Otrán, pues llegó a la sala de máquinas, estábamos destruidos, o sea, no podíamos, eran las 3 de la mañana, probablemente llevábamos ya 45, 50 o 60 familias identificadas, se acumulaba el cansancio de todo el día anterior, más el dolor y el agotamiento moral del trabajo que estábamos haciendo de contención del duelo, y en un momento dado dijo, pues aquí lo que nos vendría bien sería echarnos un whisky. Entonces, bueno, Javier puede contar cómo se armó, pero bueno... Fernando Otrán era, tengo muy buen recuerdo, era nuestro coordinador general, era el jefe de Alfonso, y claro, era un jefazo. Y yo le dije, pero ¿hablas en serio? Dice, completamente en serio, nunca he hablado más en serio en mi vida.
Digo, pues conseguimos ahora mismo. Me dijo, tú que eres tan dispuesto, conseguimos una botella de whisky. Y llamé al jefe de los logistas que estaba allí, tenemos un responsable de logística de siempre, Miguel Ángel Tejedor, Miguelón, tío muy grande. Miguelón, toma dinero, vete a la gasolinera, cuéntale lo que está pasando y consigue una botella de whisky. Dice, no, voy a hacer algo mejor. Y se fue al obrador de Mallorca, de la pastelería de Mallorca, donde tiene un amigo trabajando en la de noche, les contó el problema y le regaló una botella de Cardú, siempre me acordaré. Sí, señor. Y entonces apareció allí en media hora con una botella de Cardú y nos hicimos una especie de mega carajillo, ¿no? Un vaso de tubo, pues mitad de café, mitad de whisky, un montón de azúcar, nos tomamos aquello, oye, y aquello, hombre, no es que aconseje yo consumir alcohol en esas circunstancias y no me siento orgulloso de eso, especialmente, no lo estoy hablando como algo gracioso. Pero funcionó. Pero ¿cómo que sí funcionó? Nos puso en órbita, yo me puse en órbita, nos subió muchísimo la moral. Recuerdo mucho también a la responsable del Servicio de Emergencia Social del Ayuntamiento, ya está jubilada, Ana Santos, que estaba como una madre con bonitos, ¿qué os traigo? Nos traía chuchería, nos traía chocolate, chocolatinas, bombones, bocadillitos, no sé qué, porque, bueno, de alguna forma también, aparte de que, hombre, tenemos que comer, porque llevábamos de pie mucho tiempo, también era un poco de ansiolítico, ¿no? Te comías aquello, bueno, pues comías un bocadillo, comías un poco de chocolate, pero aquello realmente funcionó, nos subió mucho el ánimo. Vamos a tener que ir despidiendo ya, se nos acaba el tiempo, pero quiero que comentemos un poco cómo se acabó con ese dispositivo, pues cuando ya se habían entregado todos los cuerpos a las familias. Bueno, en realidad no se entregaron todos los cuerpos en el IFEMA. Nosotros se incorporó un segundo turno, se fueron a descansar un poco los del primer turno, pero luego ten en cuenta que una de las cosas que atendimos desde Protección Civil fue la manifestación, es decir, gente que había estado atendiendo heridos y atendiendo en el IFEMA a las familias, a las 7 de la tarde estaba dirigiendo el dispositivo de seguridad de la manifestación tremenda que bajo la lluvia aquella que hubo. Entonces, bueno, pues digamos que empezamos a diversificar las tareas. Para mí el momento más duro, en el que mi cuerpo más se resintió, fue como a las 12 de la mañana del día 12, que la policía científica, me parece que lo he comentado antes, decidieron explorar la posibilidad de que los familiares identificaran a las víctimas mediante fotografías. Entonces se pasaban a los familiares a una sala donde se les enseñaban una fotografía de los cadáveres. A mí eso me pareció algo absolutamente traumático, lo digerí fatal y además no tuvo excesivos resultados positivos. De hecho hubo gente que negó que esa foto fuera su familiar y luego resultó que sí. Entonces, bueno, al final ya se vio que no había forma de avanzar y sobre las 7 de la tarde ya me llamó el concejal, me dijo, Alfonso, la policía científica ha dicho que esto se va a acabar y hay que colocar a la gente en algún sitio. Pues con esto vamos a despedir el programa, ya nos hemos pasado del tiempo y nada, os quiero agradecer muchísimo a Alfonso del Álamo, Javier Quiroga, que hayáis estado con nosotros esta noche y nada, buenas noches. Muchas gracias, Manuel, y ha sido un placer compartir con Javier. Sobre todo, reencontrarme con Alfonso siempre es un placer. Y con esta despedida nos vemos ya en el siguiente programa, que será mañana, será sobre la intervención de la política en estos atentados. Hubo un vuelco electoral, estaré con Alfredo Urdazi y con los miembros del canal de YouTube de Terra Ignota, que han publicado un documental sobre este asunto. Ellos son Javi Martínez y Raúl Murcia, así que les espero mañana, también a la misma hora que hoy, hablando sobre la vertiente política del 11M. Buenas noches.